Sobre esta nueva escala remunerativa, y es que el gobierno ha oficializado la nueva y única escala para el personal militar de las Fuerzas Armadas y el personal del policial de la institución, que además de ordenar y regular los sueldos, bonificaciones y beneficios, posibilitará un incremento en sus saberes que se hará efectivo este mes. Para poder financiar la nueva estructura de ingresos, durante el próximo año el Ejecutivo autorizó a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público un depósito de 131 millones de 180 mil nuevos soles. Hay una serie de modificaciones. Primero, destacar los puntos buenos. Has podido escuchar parte de la conferencia de prensa. Bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, indudablemente que es importante que en el país se cuente con una ley, con un decreto legislativo, mediante el cual se especifiquen claramente la nueva estructura salarial del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es un buen paso. Es un buen paso, indudablemente. También el otro decreto legislativo es con relación a las pensiones, donde había una distorsión, porque cada ley tenía algunos, por ejemplo, había el Montepío. La primera ley en la que se pasaba al retiro, cuando se pasaba al retiro o pasaban al retiro los efectivos militares y policiales. Esta ley también tenía algunas situaciones que la hacían diferente, por ejemplo, de la ley de los que pertenecían a la Caja de Pensiones Militar Policial. Entonces todo esto ya se ha integrado en un todo. Habían diferencias también entre los percibos que habían entre las instituciones de la Fuerza Armada y la Policía. Algunos percibían algunos soles más que otros. Entonces lo que se ha hecho sencillamente es integrar todo este tema. Considero positivo porque esto va a permitir de que, por ejemplo, que los que están en la situación de retiro hoy en día, puedan ellos, de conformidad, por ejemplo, a la segunda disposición complementaria de la ley de la estructura de la ley de pensiones, el personal que esté en situación de retiro hoy en día puedan también por un efecto de compensación, poder tener lo mismo que gana aquel oficial general que esté en actividad. Por ejemplo, eso es importante porque hay muchos oficiales que han trabajado cuántos años y que vieran que se detiene este tema de los remuneraciones. Entonces se genera pues situaciones que no son buenas. En el caso de las viudas. En el tema de las viudas, nosotros he escuchado al ministro de Defensa hace unos instantes, por ejemplo, decir de que este proyecto cuida a las viudas de nuestros deudos de policías y militares. Indudablemente que el artículo 28 de la Ley de Pensiones dice claramente, tiene derecho a pensión de viudez el cónyuge del causante o pensionista fallecido. La pensión de viudez será equivalente al 50% de aquella que percibe o hubiere podido percibir el causante. Entonces, atendiéndonos a esto es para los que vienen, en un futuro, no es para ahora. Pero indudablemente esto tiene que también terminar de aclararse exactamente en el reglamento, porque esta ley tiene que tener su reglamento donde tengan que aclararse todos estos. Por ejemplo, ¿qué requisitos deberían tener? Porque deben cumplir los 30 años de servicio al momento que fallece para poder recibir la pensión. No necesariamente. Porque hay efectivos militares y policiales que muy jóvenes, por ejemplo, van al BRAE, van al Guayaga, están en diferentes puntos poniendo el pecho por la democracia en el país y que puedan fallecer pues de suboficiales de tercera, como es el caso que hemos visto cuando hubo el secuestro de los trabajadores en la selva y que motivó que fallecieran suboficiales muy jóvenes, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía. Entonces, si ellos son casados y tienen a la esposa y tienen a los hijos, entonces necesariamente el Estado tiene que velar por ellos. Y por un sentido, fíjate, porque eso ¿qué cosa da? Eso da tranquilidad.
cuando uno va a cumplir una misión y sabe que si le sucede algo, Claro. la familia está asegurada. Entonces son temas importantísimos que fortalecen la moral interna de nuestros Porque lo que efectivos. se ha visto hasta ahora muchas veces son trámites engorrosos, las viudas, los Es que deudos tienen habían- que salir a rogar a través de Claro, los medios de es que comunicación. también es verdad que habían demasiadas sistemas de pensiones. Entonces se está uniformando y eso me parece positivo. Pero también es importante, nosotros hemos presentado en la Comisión de Defensa con el general Mora, Ya. el almirante Tubino, hemos presentado un proyecto de ley con la finalidad también de que, por ejemplo, cuando fallece un efectivo policial, ¿qué es lo que el Estado debe darle? Que quede establecido. Porque habían una serie de leyes y se hacían situaciones, promesas que quedaban en el y a las aire. finales eso genera para la propia administración un entorpecimiento en la acción que tiene que tener el Estado. Entonces, ese es un proyecto, por ejemplo, que es importante, que podría muy bien venir a calce exactamente y sería un buen acompañamiento de estos proyectos, de estas leyes, ¿no? Ahora, otro tema, la norma desactiva la cédula viva para aquellos oficiales que van a iniciar su Los que carrera. van a iniciar. Ahora, ese es un tema que tiene que verlo el Estado. Ya. Porque ¿dónde está lo atractivo para el oficial o el suboficial que postula hoy en día? Y que mañana le digan del 100% que tú tienes vas a percibir el 55%. Porque lo máximo, según dice la propia norma, esta norma, dice que los que están en retiro deben percibir 2 unidades impositivas tributarias como máximo, ¿Ya? para poder, como percibo. Entonces, pero eso es para las 2 unidades impositivas tributarias, es para los que se retiran, por ejemplo, de generales de división, de almirantes, de tenientes generales, en el caso de la Fuerza Aérea y de la Policía. Pero para un suboficial de técnico de primera que se retire, entonces no van a ser las 2 unidades impositivas tributarias. Entonces, este es un tema que el Estado tiene que evaluarlo en su momento. Me imagino yo que hoy en día esta ley va a tener una aplicación en los próximos 5 años. Se deben estar nivelando todos los sueldos, se debe Ahora, estar duplicando aproximadamente. El aumento va a ser de manera gradual. Gradual en fraccionada. 5 años. 5 años. En 5 años. ¿Está de acuerdo con ello? La primera, sí, bueno, el Estado también tiene que tener, tiene que ser responsable en el manejo económico del país. Yo tengo indudablemente que ver el tema de la seguridad, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Yo creo que se ha podido hacer un esfuerzo, ver el tema de capitanes hacia suboficiales de tercera, y sobre todo por el tema de la seguridad, porque este primer aumento que se va a dar en los próximos días de diciembre, y que no va a ser mucho, cuidado, porque se está incorporando el aumento que el presidente García en noviembre del año 2011 otorgó a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. ¿De cuánto estamos hablando? Ese es el decreto de urgencia, el 020. Fueron 250 soles, entonces esto está considerado también como si fuese una primera parte. Entonces, volviendo al tema, es importante de que tengamos nosotros que ver lo siguiente. El personal policial hoy en día, de capitanes hasta suboficiales de tercera, y también algunos oficiales superiores que no les alcanza el dinero para poder vivir, para poder cubrir la canasta familiar, necesariamente tienen que subemplearse y trabajan 24 horas un día y al día siguiente en la institución y al día siguiente están en un lugar privado. Entonces el Perú no puede tener una policía a un solo tiempo. Nosotros necesitamos tener la dedicación exclusiva a la policía. La policía tiene que estar las 24 horas del día atenta ante cualquier circunstancia que le suceda al ciudadano. La función de la policía es proteger al ciudadano. Considero que se ha podido hacer un esfuerzo, si tenemos 16.000 millones de soles que se están devolviendo. Aumentarles un poquito más. Claro, para poder cubrir lo que el policía hoy en día tiene en su franco.
de lo que ganen su franco, para que a ellos hemos debido darle la mayor atención para poder cubrir ese espacio importante para que ellos estén en exclusividad del Estado. Es decir, se acabó ese sistema perverso del 24 por 24 para ir a un sistema permanente, ir a un sistema donde el Estado tenga la exclusividad, la dedicación exclusiva y comenzar a revalorar el tema de la profesión, porque con estos sistemas comprenderán ustedes y los ciudadanos seguramente que el personal se subemplea, obviamente, porque de una manera u otra tiene que ver la manera como poder llevar el alimento a sus casas. Bueno, eso sí es un tema que todavía está pendiente. Es un tema pendiente, entonces son 5 años, entonces vamos a esperar 5 años para tener la totalidad de los policías en las calles. Yo creo que hay que decirle al ministro de Economía que tiene que hacer un esfuerzo y ver cómo podemos nosotros manejar este tema y darle al policía lo que corresponde a efecto de tenerlo a exclusividad al Estado, y todos los ciudadanos se lo van a agradecer. Otro tema que el tiempo se está acabando, las visitas. Se está cuestionando las visitas que ha hecho la parlamentaria María del Pilar Cordero al expresidente Fujimori. Algunos congresistas de la oposición han cuestionado, la ministra de Justicia va a pedir un informe al INPE. ¿Qué le parece todo lo que se ha hablado sobre este tema? Bueno, indudablemente estos son temas personales. Creo que la propia congresista es la que tiene que conversar este asunto, pero yo le puedo decir cuál es su personalidad de ella, por ejemplo, ¿no? Ella es una personalidad, ella se lleva bien con todos, tiene una personalidad muy humana, ella a todos cuanto ve tiene unas relaciones sociales adecuadas. Ella siempre lo vemos con congresistas de otros partidos, de otra agrupación. Me da la impresión pues que ella, su calidad humana, su propia personalidad, me da la impresión pues que ella indudablemente acude a verlo al presidente con la finalidad de poder ayudar, poder estar presente a la hora de su almuerzo, etcétera, etcétera. Y aparte también que es verdad que no podemos tampoco dudar de la honorabilidad de las personas, ¿no? ¿Acaso usted cree que se está cuestionando el tipo de relación que tendría con el expresidente Fujimori? Yo no, y bueno, tampoco podemos nosotros pensar que exista algún tipo de relación, ¿no? Que te digo, son situaciones personales y de honorabilidad de personas, y en este caso creo que ella es la que tendría que ver el asunto, aclarar estos temas, pero yo parto desde la personalidad que ella tiene y de la manera ella cómo se comporta al interior del Congreso con todos, se preocupa por todos. Entonces este es un tema que hay que mirarlo desde esa óptica. Ahora, el expresidente Fujimori ha escrito una carta a RPP pidiendo que una junta médica lo evalúe ya, como parte de este proceso que solicita el indulto humanitario. Bueno, ante la negativa del Ministerio de Justicia y del INPE de otorgarle una entrevista, el presidente tiene hoy en día, a través de estas cartas, estas memorias que él indica, de poder comunicarse con los ciudadanos, y lo que él está en su derecho de pedir que lo evalúen, porque él no se siente bien, ¿no? Entonces es importante pues que de conformidad al procedimiento que existe para el otorgamiento de los indultos, se requiere pues un examen médico. Entonces él lo que está haciendo es pedirlo, y está en todo su derecho, de que esto se haga de esa manera. Bueno, antes de irnos a los titulares, queremos un tema que usted otras veces ha comentado sobre las barras bravas, las denominadas barras bravas, esos malos hinchas o pseudo hinchas, y no solamente es en un equipo de fútbol, sino en todos los equipos de fútbol. Usted también pedía un empadronamiento para que haya un mayor control. No, se está avanzando con el empadronamiento. Pero ayer hubo algunos desmanes por un grupo de pseudo hinchas. Hoy ha sido detenido uno de ellos cuando se dirigían al Estado Nacional. Vamos a, sobre imágenes, comentar sobre eso, general.
Ahí vemos a los pseudo hinchas del Sporting Cristal que asaltaban a todos los transeúntes, incluso se metieron a un patrullero para querer agarrar a uno. Bueno, este tipo de personas no les importa, no importa ser grabados o ser identificados. Es una pena. ¿Qué se puede hacer con las barras? Lo que estamos viendo, pues, que estos desadaptados utilizan ser hincha de un equipo para cometer sus delitos. Indudablemente que no son todos, pero sí hay un porcentaje que esto lo hace. Entonces, hay que tomar acciones en el sentido siguiente. Fíjese, nosotros en el Congreso hemos presentado un proyecto de ley a través de la bancada, un proyecto de ley mediante el cual nosotros estamos ubicando en ese proyecto de ley una serie de iniciativas producto de la experiencia. Entonces, ya está para la segunda votación. Hay que pedirle al presidente del Congreso que podamos en este jueves poder debatir la segunda votación, que ingrese a la segunda votación para que se convierta en un proyecto, este proyecto se convierta en una ley y que va a ayudar en mucho, porque hay responsabilidades de los clubes, hay responsabilidades del IPD, hay responsabilidades de la propia policía en la aplicación estricta de lo que significa la ley. Yo he podido apreciar, por ejemplo, el día de ayer a los policías que no intervienen. ¿Y por qué no intervienen? ¿Sabes por qué ustedes no intervienen? Porque después el policía, en mérito a cumplimiento de su función, son enjuiciados. ¿Cuántos policías hoy en día están en estos momentos? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Ese es el problema. Ahora, era en menor número, ¿no? Lo que dice el ministro que fue un reagrupamiento de hinchas, ¿no? Que, bueno, que pasaban por un lugar donde ellos no tenían previsto. Pero también es verdad que estamos viendo que no hay, han faltado efectivos policiales, ¿no? Pero, y la dirigencia, yo supongo que la dirigencia dirá, no son todos los hinchas y no se puede generalizar, pero la dirigencia sabe quiénes son hinchas y quiénes no, ¿no? Quiénes son infiltrados, quiénes son... Por eso es importante el empadronamiento. Todo aquel, como está especificado en la ley, se ha avanzado. Este gobierno ha avanzado en un 6-7%, he estado revisando, tenemos alrededor de 8.000 que ya están a nivel nacional, que están inscritos, se necesita seguir avanzando y para eso está esta ley. Por eso es importante, a veces nosotros funcionamos de acuerdo a las circunstancias que se presenten. El tema de la seguridad no puede esperar. Toda esta normatividad que está con relación a seguridad pública, de lo que es seguridad ciudadana, de lo que es tema de terrorismo, no podemos esperar. El tema del narcotráfico, no podemos esperar. En este caso de las barras bravas, los clubes, la dirigencia también tiene que hacerse responsable, que haya un mayor control. El propio IPD. Que no haya un muerto. Ya hemos tenido muertos. No, pero es que eso no se trata de que haya un muerto. De la joven que fue lanzada de una acústica. Claro, Paola, claro que sí, que eso motivó de que se tenga que empadronar a estas barras. Se presentaron los proyectos de ley, pero a veces pues en el Congreso se le da la prioridad a otras cosas y no se le da prioridad al tema de la seguridad. Pero espero que Víctor Isla, el día jueves, el presidente del Congreso, podamos de una vez ir a la segunda etapa, a la segunda votación. Es para segunda votación. Y también algo importante que es para fortalecer al policía, la ley de lo que significa la utilización de la fuerza, para que la policía sepa que tiene una herramienta. Y los fiscales y los jueces, de acuerdo a la normatividad que existe, no estén denunciándolos a cada instante y a la final les hacen que el policía, lejos de poder salir, se retrotrae por el propio temor que... Muchísimas gracias. Muchas gracias al congresista Octavio Salazar por haber estado aquí en la Central de Informaciones de RPP. Y ahí hasta ahora ya está lista Mari Carmen Sio para presentarnos en primera fila.